Mi nombre es Esteban Felipe Guisa. Y en esta ocasión vamos a hablarles sobre el problema planteado en el parcial 1 de la materia informática 2. En este caso, pues la exposición se va a llevar a cabo siguiendo esta tabla de contenidos en la cual vamos a dar la introducción, el esquema y el planteamiento del código. El programa consiste en la gestión de información. En este caso va a ser sobre el plan de estudios. El programa en general debe abrir un archivo en cualquier tipo y debemos cargarlo con la información que vamos a gestionar en este caso. El orden de la información que utilizamos fue el código de la materia, el nombre, las horas de trabajo guiado por docente y las horas de trabajo independiente. Una vez se abra el documento, se debe sacar la información para posteriormente organizar un horario con las materias que se tienen matriculadas en el semestre actual. La organización de esta parte debe ser código de la materia, días que se debe ver la materia y horas en las cuales se ve la materia. Con el horario creado, esperamos que el programa verifique el tiempo libre que hay en la semana y calcule el número de horas independientes semanales y sugerirle al usuario ese tipo de horas. En el esquema se plantea tal y cual está aquí, ya que podemos extraer más fácilmente los datos del archivo. Estructura del horario. Este será el prototipo que esperamos incorporar, ya sea en consola o al final en un archivo TXT. Esperamos incorporarlo en ambos métodos. Incorporación. Intentaremos crear una matriz que guarde los valores de intervalos tiempo en horas y agregar un símbolo si esa hora está disponible o no para ir agregándola al horario. Formato de entrada. Planeamos crear una única matriz con los mismos intervalos de tiempo para ir ingresando los horarios. En este caso, como ejemplo, tenemos lunes, martes, miércoles y todos los días de la semana. Limitaremos el número de créditos a máximo 24 y mínimo 8 créditos. Funciones principales. En este caso, pues creamos la función unSigned in cantidad materias. Esa función recibe como entrada un archivo CSV con información sobre diferentes materias y devuelve como salida la cantidad de materias que hay en el archivo. Esa función recibe como entrada un archivo y lee una línea completa del archivo devolviéndola como un arreglo de caracteres. Tenemos la función extremos. Esa función recibe como entrada un archivo y devuelve la cantidad de caracteres que hay en la primera línea del archivo. La función materias recibe como entrada un arreglo de caracteres y guarda en él las líneas de un archivo de texto. En la función contar caracteres recibe como entrada un arreglo de caracteres y un carácter y devuelve la cantidad de veces que aparece ese carácter en el arreglo. En la función separador recibe como entrada un arreglo de caracteres y un carácter separador y devuelve un arreglo de punteros a caracteres en el que cada puntero apunta a un nuevo arreglo. En la función buscador recibimos un arreglo, la posición y el elemento a buscar en el dicho arreglo. Seguimos con la función materias código. Esa función como tal lo que hace es hacer la lectura del documento, de la información que hay en el documento y mostrarla en pantalla como se está viendo en la diapositiva. En la función de verificador se utilizó una función anidada, ya que necesitábamos verificar el código que ingresaba el usuario y si estaba disponible en el archivo. Con esta función se logró verificar y mandar el nombre de la materia y el número de créditos, así poder limitar el número de créditos que el usuario ingresaba al matricular la materia. Listo. En la función horario, como tal, iniciamos varios arreglos. En este caso, pues limitamos los días de la semana y las horas que se iban a estudiar diarias y la cantidad de materias que el usuario podía ingresar. En este caso creamos el arreglo día semana, que como tal guarda los días de la semana de lunes a viernes. También tenemos las horas, que como tal guarda las horas diarias que se van a ver. Iniciamos el arreglo horario vacío para posteriormente usarlo para imprimir las materias que ingrese el usuario. Explicación general del código. En la consola se le mostrará al usuario el código y el nombre de la materia, la cantidad máxima de créditos y la mínima.
y se le pedirá al usuario el código para aplicar la función de verificación. En este caso probaremos dos códigos y veremos la acumulación de créditos. En este caso se puede ver la cantidad de créditos acumulados y la cantidad de créditos individuales por materia. Una vez verificada que las materias que ingrese el usuario sí existen, pasamos a lo que sería el área de los horarios. En este caso, pues le vamos a preguntar al usuario si desea hacer el registro de un horario. Entonces, si el usuario ingresa y le da a registrar horario la opción 1, le va a preguntar como tal el código de la materia. En este caso utilizamos el anterior, que es 2569 730. Le va a preguntar el día en que quiere ver la materia y la hora en que desean ver la materia. Listo, 67. Listo, una vez el usuario ingrese esos datos, le va a desplegar como tal un menú, una interfaz en la cual se le evidencia que ya le matriculó la materia en la hora deseada. Ya, una vez el usuario ingrese todas las materias en el horario que él desee, puede darle a la opción salir. En este caso, le va a preguntar si desea ingresar horas de estudio independiente en los espacios vacíos que le quedaron después de haber ingresado su horario con las materias que había matriculado anteriormente. En este caso, si el usuario desea ingresar las materias, le ingresa la opción 1 y le va a preguntar, le va a decir: tienes el espacio vacío el día lunes en el horario tal, y le va a ir ingresando, el usuario ingresa el nombre o el código de la materia. En ese caso, pues intentemos con inglés. Listo, y le va a ir sugiriendo una a una hasta que termine como tal de llenar todo el espacio disponible que tiene en el horario. Y una vez el usuario termine de ingresar todas las materias en los espacios vacíos, el sistema le imprime como tal el horario completo con las materias que matriculó y con las horas de estudio independiente. La estructura principal del código sería, o el funcionamiento principal sería que el usuario verificara, ingresara todas las materias y en los horarios disponibles los analizara uno a uno. Discusión de los temas principales. En los principales problemas creo que se evidenció el uso de las variables, ya que en la mayoría de funciones se utilizó el doble puntero para extraer los datos del archivo y utilizar diferentes funciones anidadas para incorporar una función grande que fuera separando cada una de las variables que necesitábamos. En la función de verificación tuve mucho problema porque tuve que hacer álgebra de punteros y de ese puntero doble llevarlo a un puntero simple y aplicar álgebra de punteros con cada uno de los elementos del código. En la estructura, el problema principal fue que al ingresar los datos, la estructura no conservaba su forma y siempre teníamos ese problema. Listo, el otro problema que surgió durante el trabajo fue el tiempo, el manejo como tal del tiempo del que disponíamos, ya que pues mientras teníamos el trabajo teníamos que rendir en las otras materias que estamos viendo en la universidad. Entonces se presentaba ese inconveniente. También surgió un problema en el trabajo colaborativo, ya que pues a medida que uno va haciendo el trabajo se presentan diferencias con el compañero. Entonces sí hubo pequeños inconvenientes entre nosotros, lo cual también afectó en tiempo la realización del trabajo. Sí, ya que en el trabajo colaborativo el principal problema es que cuando se hacen las funciones se dimensiona una mejor forma de aplicar el programa
y cada vez que se hace eso se van cambiando y no se tiene como esa conexión de ir cambiando las cosas de acuerdo a la manera como se extrae la información.